Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Bienvenido sea a este domingo 11 de abril, donde nos hemos reunido para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a darle gracias en este día porque Él nos permite estar reunidos. Señor Jesús, estamos delante de ti agradecidos por todo lo que tú eres para nuestra vida, por lo que tú has hecho en medio de nosotros, por lo que tú haces, Señor, en medio de tu iglesia y por lo que tú aún harás. Y estamos agradecidos por este día, porque podemos estar reunidos para escuchar tu palabra, para ser ministrados, para ser fortalecidos, Señor, en tu palabra. Permite que nuestro espíritu pueda conectarse con tu espíritu, que podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros, que podamos bendecirte como solo tú eres digno. Y gracias una vez más por todo lo recibido de tu mano, por el cuidado que tú has tenido para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. ¿Y qué le parece si entonamos pueblos todos, batid las manos? De júbilo, pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies, pueblos todos. Batid las manos, alabad al Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies, pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Isaías 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que a nuestro único Dios, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, digámosle en este día: damos honor a ti, porque solo tú lo mereces.
porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Que ese sea nuestro anhelo cada día de nuestra vida, cada instante que el Señor permite que estemos aquí. Nuestro anhelo sea honrarle a través de la alabanza, de la oración y del testimonio que le demos a los otros de nuestro Dios. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Nuestro Dios misericordioso está atento a la voz de nuestros ruegos.
Y en este día me gustaría que el ruego de cada uno de nosotros fuera el de pedirle que nos enamore, que nos atraiga, que si hemos dejado de lado esa íntima comunión con Él, que Él nos atraiga, que podamos decirle, enamórame, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos ser gente que le amemos de tal manera que las situaciones que acontezcan a nuestro alrededor sean motivo para buscar más de su presencia, para estar más en la intimidad con Él. Así que en este día, digámosle al Señor, enamórame. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego en amor.
Gracias a Dios. Que así como dice este canto, quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que en esta tarde que será expuesta la palabra de Dios en labios de nuestro amado hermano y siervo Luis Islas, podamos ser odres nuevos, odres limpios, en donde el Señor deposite su palabra, para que usted y yo podamos ser testimonio ante los que no conocen de Jesús. Y que las circunstancias, cualquiera que sean en nuestra vida, nos orillen a refugiarnos en nuestro Dios, a buscarle más, a amarle más y pedirle que Él cumpla su voluntad en nosotros. Estemos atentos a la palabra. Muy buenas tardes, hermanos. En este día es un gusto saludarles y desearles que se encuentren muy bien. El tema que veremos el día de hoy es dando testimonio ante los incrédulos. Dando testimonio ante los incrédulos. Y el pasaje en el que vamos a basarnos es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 18. Y a manera de introducción, vamos a ver que en este pasaje, el apóstol Pedro, describe a sus lectores como peregrinos y expatriados, lo cual concuerda perfectamente con su referencia inicial hacia ellos mismos en el versículo 1 en el primer capítulo. Y esta descripción hace referencia a la actitud de saber que este mundo no es la etapa final para el creyente. Y también se refiere a la condición social de quienes están fuera de su país como extranjeros residentes, y que al no ser ciudadanos de ese país eran objeto de marginación y discriminación, como lo son tantos migrantes en el mundo de hoy. Hemos escuchado esta misma circunstancia de personas que viven en África, en el Medio Oriente, en Europa, en América, literalmente en todo el mundo. De su condición de peregrinos se deduce la nueva forma de vida, la nueva forma de vivir. Pedro espera una conducta intachable de ellos, pues de ese modo, les dice, podrán convencer aún a sus enemigos. Cabe recordar que esta situación tuvo su epicentro, digamos, en Roma, en donde se dio una abierta persecución contra los cristianos como política imperial de Nerón, pero que no solamente fue ahí, sino que de hecho se sabe que en todo el imperio romano hubo hostilidad hacia los cristianos desde el periodo de expansión inicial de la iglesia. Alrededor del año 62 aproximadamente después de Cristo, que fue cuando el apóstol Santiago escribe su carta. En esa etapa de la historia, los cristianos eran una minoría discriminada y que tenían que soportar la hostilidad de diversos grupos sociales que utilizaban la calumnia para desprestigiarlos. En la carta también se expresa el deseo de que los
aquellos a los que son destinatarios de esta carta tengan un sentido de identidad como comunidad cohesionada, como un pueblo al servicio de Dios, ya que Pedro puede percibir que la persecución apenas empieza, que la persecución más abierta y cruel se avecinaba y quiere preparar a sus lectores para los días difíciles. Dice el versículo 11 y 12: Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver sus buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí en el versículo 11, el apóstol Pedro comienza una nueva división de su carta, la cual se enfoca precisamente en cómo debemos vivir como cristianos verdaderos en todas nuestras relaciones con la sociedad, con la gente que nos rodea. Con este versículo empieza lo que se conoce como el código doméstico, que abarca hasta el capítulo 3 de esta carta, y vemos que encontramos algunos códigos semejantes con Pablo en Efesios 5, Colosenses 3, Tito 2, etc. Y lo distintivo de estos códigos en el Nuevo Testamento es que su motivación brota de la iniciativa divina. Brota de la iniciativa divina y que está vinculada a la obra de Cristo en el creyente. Antes de entrar de lleno en la disertación, a partir del versículo 13, Pedro especifica que tenemos dos responsabilidades generales. En el versículo 11 dice que os abstengáis de los deseos carnales. Estos deseos carnales pueden ser los que se mencionan en el capítulo 4, pero también puede referirse a toda forma de egoísmo de nuestra naturaleza pecaminosa, tales como un espíritu de rebeldía contra los gobernantes, tener actitudes negativas contra un patrón abusivo, egoísmos en el matrimonio, la venganza, los que maldicen a otros, etc. Y sí, nos estamos refiriendo a los cristianos. Todos estos son deseos carnales que debemos eliminar de nuestra vida. Y dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Las buenas obras a las que se refiere el apóstol no se refiere solamente o no debemos entender solamente aquellos actos de bondad y de piedad que tenemos hacia los necesitados, sino para Pedro incluyen la obediencia a las leyes, el pagar impuestos, el honrar y comprender al cónyuge, mostrar afecto a los hermanos en Cristo, etc. Y nos dice Pedro que hay tres razones por las cuales debemos conducirnos de esta manera. En primer lugar, porque dice, somos ciudadanos del cielo. La voluntad de Dios es nuestra norma y no el ejemplo de la sociedad. En segundo lugar, la naturaleza egoísta pone en peligro el bienestar espiritual del creyente porque lo empuja a tener una guerra contra el alma, contra sí mismo. Y en tercer lugar, el Hijo de Dios ha de tomar en cuenta la influencia de su conducta en los que no conocen a Cristo. Aquí los gentiles a los que hace mención no son aquellos que no son judíos. Se refiere a todos aquellos que no son cristianos y que hablan mal de los creyentes o que solo nos están observando. Posiblemente los hermanos de Asia Menor eran víctimas no solo de la calumnia de sus vecinos, sino también de las autoridades. Algunas veces los vecinos de un país ven a los extranjeros con recelo y los critican porque son diferentes
porque tienen otras costumbres o porque no hacen lo mismo que los demás. Pero dice que habrá un día en que la gracia y la salvación vendrán a ellos. El versículo 12 dice el día de la visitación. Y se refiere a que el Espíritu Santo actuará en ellos y tendrán la oportunidad de reconocer que la conducta de los cristianos es buena y que Dios está influyendo en ellos, que Dios está en ellos, por lo que glorificarán a Dios y aceptarán a Cristo. Aquí, por lo tanto, vemos otro principio para nuestra vida de creyentes. No hemos de aislarnos de las personas que viven a nuestro alrededor, porque ellas conocen, necesitan conocernos y observarnos para ser influenciados por nuestra buena conducta y ser motivados a ser llevados a Cristo. Yo pregunto, ¿tenemos esta buena conducta? ¿Tenemos este buen comportamiento? ¿Tenemos esta buena opinión ante nuestros vecinos? Es cuestión de cada uno. Dice el versículo 13, 14 y 15. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los creyentes en Cristo tienen su ciudadanía en el cielo, pero también tienen obligaciones civiles en cada lugar donde viven ellos, en donde cada uno de nosotros vive. El Creador instituyó el gobierno humano para guardar el orden y la paz en la sociedad, y un día este gobierno dará cuentas a Dios. Sabemos bien que el Estado no ha cumplido bien ese papel y que en muchas épocas de la historia ha sucedido eso, y en muchos países, de hecho en todos. Pero eso no es excusa para que dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades en la sociedad en que vivimos. Entonces, el creyente es extranjero y a la vez ciudadano de su país. Dice el versículo 13 que la regla es sujetarse. La regla es sujetarse. El verbo someterse significa literalmente clasificarse debajo del rango que tiene otro. Entonces, el creyente ha de reconocer que las autoridades están por encima de él y que tienen derecho de hacer leyes que exige que se cumplan. El gobierno debe de cumplir con justicia la función que Pedro describe en el versículo 14, es decir, mantener el orden, castigar a los malos. Pero sabemos que en muchísimas ocasiones no es así, porque le falta sabiduría, voluntad, o porque permite la corrupción. Pero eso no es asunto nuestro, ese es asunto de ellos. Dios les pedirá cuentas a ellos. El escritor y los destinatarios de la carta vivían en el antiguo imperio romano, donde había leyes buenas y malas. Los emperadores no se regían por una constitución que protegiera los derechos del pueblo. No había una comisión de derechos humanos, ni existía la ONU que vigilara la aplicación de los derechos humanos. Simplemente los gobernadores actuaban como se les pegaba la gana, y no había quien les dijera nada. Sin embargo, observemos que Pedro ordena sumisión a este tipo de autoridades, porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 13, toda autoridad procede de Dios. Toda autoridad procede de Dios. Notemos que Pedro manda la obediencia a
toda institución humana, que nosotros debemos obedecer a toda institución humana, no solo a las autoridades. Así entonces se amplía la responsabilidad del creyente para incluir a las instituciones educativas, a la iglesia, a otra entidad de la que formemos parte. Yo me preguntaría, ¿cree usted que esta norma se aplica a las obligaciones financieras, al código para construcción, a las normas de tránsito, a usar cubrebocas, a cuidarnos y cuidar a los demás? Se lo dejo a su consideración. En estos versículos 13 al 15, nuevamente el apóstol da 3 razones. En primer lugar, dice que Dios instituyó el gobierno humano y nos manda someternos. Entonces, debemos hacerlo por causa del Señor, por amor al Señor. Obedecer las disposiciones gubernamentales equivale a obedecer al Señor, porque Pedro está diciendo que lo hagamos no solo por deber, sino también por devoción al Señor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En segundo lugar, hemos de vivir en sujeción porque el gobierno tiene una función dada por Dios para castigo y alabanza. Y por lo tanto, al ejercer esa función, el Estado puede exigir obediencia para poder hacer su función. Y en tercer lugar, el autor dice que obedecer al gobierno hace callar la crítica de los que ignoran la verdad. Como en el versículo 12, Pedro se preocupa por las acciones de los creyentes, porque esas influyen en la vida y actitudes de los que no conocen a Cristo. El creyente cristiano está obligado a someterse a las autoridades, a acatar el régimen constituido, mientras no se le quiera forzar a hacer algo que sea claramente contrario a la voluntad de Dios. Conviene recordar que cuando Pedro escribía esto, el emperador romano era Nerón, conocido por su crueldad y su odio hacia los cristianos. De hecho, Nerón fue el que mandó dar muerte a Pablo y a Pedro. Y vale la pena preguntarnos. En el versículo 13 dice que debemos someternos, sujetarnos y respetar. ¿Qué implica? ¿Qué significa para cada uno de nosotros este mandato? ¿Incluye la voluntad de Dios oponerse al Estado? Es una cuestión que cada uno de nosotros debe contestar. Versículos 16 y 17. Actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Entonces, estos versículos nos dicen que la libertad no es un pretexto para actuar mal. Aparentemente, algunos de los hermanos en esa época creían o pensaban que como eran libres, no eran esclavos, entonces no tenían por qué servir al Estado. Sin embargo, Pedro los reprende diciendo que el haber sido librados del dominio del pecado por Dios, eso los ha hecho siervos de Dios y por lo tanto tienen que obedecerlo en este aspecto.
Por lo general, entonces podemos decir que desobedecer al gobierno es rebeldía contra el Señor. Desobedecer al gobierno es rebeldía contra el Señor. El cristiano no puede vivir sin normas ni sin leyes, ni está por encima de las responsabilidades que tiene ante la sociedad y debe de cumplir como todos los demás ciudadanos. Aquí nos preguntamos, ¿qué debemos hacer cuando el gobierno nos manda a hacer algo que Dios ha prohibido? ¿O cuando el gobierno prohíbe algo que Dios nos ha mandado? Y aquí la respuesta es que la Biblia provee una guía al creyente en estos casos. Cuando sucede una contradicción entre lo que dice el Creador y el gobierno, hemos de obedecer primero al Señor. La última parte del versículo 17, teman a Dios, honren al Rey, se halla también en Proverbios 24, pero con una gran diferencia. En Proverbios dice, hijo, teme a Dios y al Rey. Sin embargo, el apóstol Pedro reserva el temor exclusivamente para Dios. Versículo 18. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Dice la Biblia de las Américas, los que son insoportables. Y esta porción del versículo 18 comienza con una exhortación para que los esclavos sean sumisos a sus amos, pacientes para soportar la servidumbre. Y eso lleva al apóstol Pedro a poner como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, porque también dice, Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Lo primero que llama la atención es que Pedro no se dirige a los siervos con la palabra acostumbrada, esclavos, sino con un término que los designa como domésticos. Esto, sin embargo, no debe engañarnos. El término griego designaba a los esclavos a las labores domésticas, es decir, había dos términos para designar esclavos. Un término que designaba esclavos para todas las actividades que se realizaban fuera de la casa del amo, y un término esclavo que se traduce como doméstico para aquellos esclavos que hacían labores propias dentro de la casa del amo y que estaban bajo la supervisión directa del amo y de sus esposas, como sucedió por ejemplo en el caso de José en Egipto. Recordamos muy bien esa historia. Él era un esclavo, pero no era esclavo en labores del campo o en otro tipo de labores, sino él se dedicaba a hacer la administración dentro de la casa. Y en segundo lugar, el apóstol los exhorta como creyentes que en todo momento y lugar deben dar buen testimonio de su fe cristiana, de su profesión cristiana, a comportarse con obediencia y sumisión, no solo con los amos, que son cariñosos y comprensivos, sino también con los duros y difíciles de su trato. Imagine que estos esclavos domésticos eran los encargados de estar bajo la supervisión directa, día y noche, de sus amos y de sus esposas, que también podían ser muy crueles. Y esta sujeción, dice el apóstol Pedro, se ha de dar dentro del temor de Dios, no del temor al amo, sino del temor a Dios. Los puntos de vista de Pedro en este respecto son los mismos de Pablo. En Efesios 6 dice Pablo, sirvan de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres.
Pedro identifica a los creyentes como extranjeros y peregrinos, sin importar el origen de su país. No pertenecen a este mundo, son residentes temporales. Y recordamos que Filipenses 3 y Hebreos 11 nos recuerdan que somos ciudadanos del cielo. Y por lo tanto no podemos esperar que el mundo nos trate como los suyos, porque no echamos raíces ni queremos quedarnos en este mundo para siempre. Sabemos que somos peregrinos, que vamos de paso para llegar a otra patria, a nuestra patria celestial. Esta mentalidad nos motiva a ser santos en nuestra relación con el gobierno, con nuestro patrón, con nuestra cónyuge y la sociedad en general, mostrando en todo momento que somos hijos de Dios a través de nuestra conducta. Yo preguntaría, ¿piensa usted que el estilo o el tipo de gobierno que está en el poder afecta nuestra responsabilidad al ser cristianos nosotros? ¿En alguna ocasión hemos estado o no de acuerdo con las autoridades? Evaluemos nuestra conducta de ese entonces a la luz de las Escrituras. ¿Piensa usted que el apóstol Pedro deja lugar para que los cristianos discutan y critiquen las ideas y acciones de quien está en autoridad? Otra vez, lo dejo a usted que responda. Para finalizar, dice un autor que nacer de nuevo para una esperanza viva, vivir con esperanza, es una hermosa descripción de la esperanza de quien conoce a Dios por medio de Jesucristo. Nacer de nuevo para una esperanza viva. Creer en el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es la clave para encontrar sentido en la vida y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una fe que nos sostiene con esperanza. Quien conoce a Jesucristo sabe que hay un Dios justo que tiene la última palabra y que juzga y juzgará con justicia. Y que a pesar de las dificultades del momento, podemos mirar al futuro con expectación y sin temor. Este mensaje de Pedro es una nota de esperanza basada en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa esperanza debe sostenernos a los creyentes en medio de la persecución, con una forma de vida que contraste con los valores que nos presenta el mundo, porque Cristo nos puso ejemplo. Somos extranjeros y ciudadanos al mismo tiempo. El cristiano tiene doble ciudadanía, por eso tiene responsabilidades tanto celestiales como terrenales. Pedro nos aclara que nuestra primera lealtad debe ser a Dios. Sin embargo, estamos en el mundo y no podemos escapar de nuestros deberes como miembros de la sociedad. Y uno de estos deberes es el privilegio de ser embajadores de Dios a los perdidos. Debemos de predicar, pero empezando predicando con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Siempre llevando un estilo de vida que se caracterice por actitudes y conducta de un ciudadano de la patria celestial. Hoy, más que nunca, ante las actuales circunstancias políticas, sociales, económicas, laborales, sanitarias, etc., estamos obligados a mostrar al mundo que nos rodea que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos dirija
en nuestro actuar día con día, ante aquellos que nos rodean, pero principalmente también con aquellos que viven con nosotros en nuestra casa y que son nuestros críticos más severos, porque ellos nos conocen en todas las formas de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos bendiga. Les mando un fuerte abrazo y esperamos en Dios que pronto podamos reunirnos nuevamente para gozarnos de la comunión de los santos. El Señor les bendiga.